¿Qué tal? Buen día. Yo les voy a hablar acerca de los cuadros y la forma correcta de cómo tenemos que diseñar un cuadro con sus elementos básicos. Para hablar de esto, vamos a tener que abrir un documento. Prácticamente el documento que yo voy a abrir, pues es un cuadro que yo he diseñado en algunas de mis investigaciones, y esos cuadros tienen los elementos básicos y característicos que nosotros vamos a poder encontrar en tanto en los artículos científicos como en las revisiones. Entonces vamos ahorita a comenzar a compartir la pantalla para poder comentarles sobre dos tipos de cuadros que les voy a presentar. Primero voy a presentarles un cuadro que tiene muchos elementos característicos. Voy a compartir la pantalla. Y aquí estamos ya viendo el título del artículo. Mi nombre es Fidel Ávila Ramos. En este caso, este artículo lo publicamos en Poultry Science hace algunos años. Es un artículo prácticamente con el cual obtuve el doctorado y tiene ciertas características y ciertas peculiaridades. Por ejemplo, la dieta tiene un cuadro, normalmente en el idioma inglés es la tabla, tiene una parte superior que la identifica. La tabla es identificada o el cuadro con el número. Normalmente en idioma español se llama cuadro. Sin embargo, hemos optado la nomenclatura de tabla debido a los buscadores en Internet. Es más fácil localizarlas con tabla que con cuadro. Por eso muchas revistas lo piden con cuadro. Entonces, este es el número que va a identificar la tabla y obviamente el encabezado. Lo vamos a tener aquí. El título, perdón. Y posteriormente tenemos aquí el encabezado. Es la dieta, es el ítem, es la dieta de iniciación y es la dieta de finalización. Tenemos para la dieta de iniciación, tenemos aceite de crudas de soya crudo y también tenemos aceite de soya acidulado. Y lo mismo para la dieta de finalización y tenemos prácticamente 1, 2, 3 y 4 dietas. Tenemos prácticamente el campo contenido total del cuadro. Y finalmente, o en la parte inferior, tenemos las notas del cuadro, que son notas suplementarias a lo que describimos en el cuerpo del cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos la premezcla de minerales y tenemos la cantidad en miligramos por kilogramo de alimento que nos está describiendo la mezcla de minerales, el selenio, el yodo, el cobre, el hierro, el zinc, el manganeso y el cobalto. Y obviamente nos dice de dónde obtuvimos este tipo de premezcla, pues de True Nutrition de Nuevo León. Posteriormente tenemos la parte número 2, que es la premezcla de vitaminas. Es la cantidad por kilogramo de alimento, la vitamina A, 12,000 unidades internacionales. La vitamina D, pues tenemos 3,000 unidades internacionales. Y todo lo que describe los elementos que nosotros vamos a tener en este cuadro. Obvio, les voy a aclarar que este es un cuadro
para describir las dietas del tratamiento. Pero aquí lo interesante es ver el cuadro o la tabla de los resultados. Prácticamente la tabla tiene un número de secuencia, posteriormente un nombre, como lo estamos viendo, posteriormente tiene un encabezado, que es el tratamiento, y aquí, por ejemplo, las variables productivas, que es el consumo de alimento medido en kilogramos, la ganancia de peso medido en kilogramos, el índice de conversión alimenticia, obvio, también medido en kilogramos, y la mortalidad, pero la mortalidad está medida en porcentaje. Aquí tenemos un diseño factorial 2 por 3. Es evidente que es un factor, dos factores del nivel 1 y tres factores del nivel 2 y tres factores del nivel 1 en la parte superior y en la parte inferior tres factores del nivel 2. Por eso es un 2 por 3. Aquí vamos a tener la probabilidad. Obviamente no hubo ningún efecto significativo. Y abajo la suma de cuadrados, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, nos está describiendo el diseño experimental y las variables que medimos. Si nosotros continuamos, aquí prácticamente en la siguiente tabla también vamos a ver el mismo diseño experimental de la investigación, que es un 2, dos factores en el nivel 1 y posteriormente tres factores en nivel 2 del diseño experimental. Es evidente que se ve, se observa, y obviamente los ácidos grasos, todos los ácidos grasos que se midieron, ¿verdad? Entonces tenemos el número de cuadro, tenemos obviamente su título, aquí tenemos el encabezado y posteriormente vamos a tener el cuerpo del cuadro y al final del cuerpo del cuadro, dividido por una línea, vamos a tener las notas suplementarias. Pero aquí es evidente que es un diseño factorial 1, 2 por 3. Entonces, al momento que vemos el cuadro, también estamos viendo el diseño experimental de la investigación. Ok, voy a mostrarles otro ejemplo prácticamente de cuadro. También es un trabajo que publicamos en la revista de Poultry Science en los mismos años. Pero este cuadro es muy, muy diferente al que les muestro anteriormente. Sin embargo, es un cuadro. Es un cuadro, ¿por qué? Porque tiene, obviamente, el número de cuadro, como se les ha mencionado, el número de la tabla, el título y posteriormente el encabezado. Aquí tenemos los tratamientos. Tenemos el tratamiento 1, el 2, el 3, el 4 y el tratamiento 5. Y aquí, por ejemplo, tenemos los días de almacenaje. El día 0, el día 3, el día 6 y el día 9. Entonces tenemos el encabezado. Posteriormente vamos a tener el cuerpo del cuadro y en la parte inferior tenemos las notas suplementarias. Obvio, aquí tiene la suma de cuadrados para estos tratamientos. Esta es la suma de cuadrados. Sin embargo, este cuadro tiene una peculiaridad muy, muy interesante, que son contrastes ortogonales. Entonces, de acuerdo a la ley de la estadística, son 5 menos 1, son 4,
porque tenemos 5 tratamientos. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a tener 4 contrastes ortogonales. Y obvio, aquí tenemos la probabilidad de cada comparación de los contrastes ortogonales. Quiero decirles que este cuadro, así como se ve de sencillo, es un cuadro sumamente complicado por dos cosas. La primera es por los tratamientos y la segunda es por el diseño experimental usado. El correr este diseño experimental fue muy complejo, definitivamente. Entonces, este cuadro es prácticamente una obra maestra que hice en aquella época por las características de cómo lo dejé. Prácticamente una comparación de 5 tratamientos en 4 tiempos con una comparación de medias de contrastes ortogonales. Fue muy bonito este cuadro. Y véanlo, lo sencillo que está, porque ahorita les voy a poner el comparativo con un cuadro muy aparatoso, pero realmente que es sumamente sencillo, solo que el cuadro es muy aparatoso y lo hicimos en un artículo de divulgación que salió este año, en el 2021, aquí lo tengo, y se los voy a mostrar, que son variables hematológicas en aves deportivas, ganso común, pato doméstico, pato azteca, guajolote y pollo de engorda. Es un cuadro que aparentemente es impresionante. Voy a bajar el tamaño y obvio tiene todos los elementos de cuadro. Este sí se llama cuadro. Obviamente aquí tenemos el título del cuadro. Posteriormente tenemos los encabezados separados por unas líneas intermedia. Tenemos el cuerpo del cuadro y al final vamos a tener las notas suplementarias. Este cuadro podría dar la apariencia que es muy complicado. Sin embargo, es un cuadro sumamente fácil comparado con este cuadro. Este cuadro es un cuadro muy complejo comparado con este cuadro. Nosotros aparentemente estamos viendo lo contrario, pero no. El problema es el planteamiento de la investigación y cómo nosotros utilizamos las formas para poder comparar este tratamiento. Entonces, este es el sencillo y este es el complicado. Pero bueno, ¿cómo voy a hacer aquí prácticamente un cuadro o diseñar un cuadro para poder presentar un trabajo? Pues va a ser muy sencillo y yo se los voy a enseñar en este momento. Lo primero que tengo que tener, obvio, es un trabajo que presentar. Y ahí es donde yo voy a definir qué tan grande o qué es lo que quiero mostrar en un cuadro. Por ejemplo, el título del cuadro o el número del cuadro, le vamos a poner cuadro número 1 y lo vamos a llamar cuadro para la clase de seminario. ¿Ok? Entonces, aquí en el encabezado le vamos a poner, por ejemplo, estudiante. Entonces, aquí podemos ver el estudiante Juanito, el estudiante Pedrito, el estudiante Fidelito, estudiante, le vamos a llamar otro nombre, José Luito.
Entonces ya tenemos, por ejemplo, los nombres. Y aquí, por ejemplo, vamos a ponerle las materias y vamos a ponerle matemáticas. Le vamos a poner español, inglés, ruso, álgebra. Y con esas materias es suficiente. ¿Para qué complicamos a Juanito y a Pedrito, verdad? Entonces ya tenemos que Juanito en matemáticas sacó 8, Pedrito sacó 10, Fidelito sacó 5 y Joselito sacó 4 en matemáticas. Pero en español sacaron 9, 8, 7, 6. Sucesivamente le vamos a poner en inglés. Tenemos aquí puro bilingüe. Todos 10 para la elaboración del cuadro. En ruso, como no entendíamos nada, ni la maestra entendía, pues les ponemos 9 a todos. Y finalmente, álgebra. 7, 6, 5, 4. ¿Ah? Y ya tenemos el cuerpo del cuadro. Y finalmente abajo le vamos a poner, por ejemplo, en matemáticas, le voy a poner un asterisco. Y ese asterisco lo voy a regresar en esta parte. Y matemáticas les voy a poner básicas. En otro caso, aquí le voy a poner, por ejemplo, álgebra. Aquí como ya identifiqué matemáticas con el primer cursor, aquí para álgebra voy a ponerlo con 2, prácticamente asteriscos. Y aquí le voy a poner 2 asteriscos y le voy a poner avanzado. Es decir, álgebra para nivel avanzado. Entonces, literalmente ya tenemos la elaboración de un cuadro y ustedes me van a decir, no, pues eso no es un cuadro. A mí principalmente me gusta hacerlos en Excel porque me permite más libertad. Posteriormente, cuando yo ya tengo el modelo de Excel, lo que yo personalmente hago, lo copio, control copio y me lo voy a llevar a, al procesador de textos, en este caso es Word, y voy a señalar todos los bordes, ¿verdad? Prácticamente, entonces voy a decir, no, 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 este como es el título, pues lo tengo que poner hasta acá, voy a combinar las celdas, entonces ya tengo el título, voy a ponerle las letras completas para que agarre forma, el número que ocupa, Arial, a mí me gusta mucho la letra Arial porque no nos confundimos prácticamente. Hacerlo en Word tiene muchas ventajas. Podemos ajustarlo a la ventana y ya nos queda del tamaño del margen con el cual nosotros estamos trabajando nuestro documento y eso es muy bueno. Entonces le empezamos a dar formita. Este lo voy a reducir. El de inglés también lo voy a reducir. El de ruso y álgebra lo que voy a hacer, voy a centrarlos. Aquí me está marcando obviamente un error porque necesitaba un tilde sobre la letra A y los voy a centrar todos. Efectivamente, y ya tengo mi cuadro. Lo que voy a hacer, puedo aquí ponerle un cuadro centrado. Eso va a depender de las características de la revista. Aquí, por ejemplo, este lo voy a centrar y estos los voy a poner o los voy a recorrer a la parte izquierda. Y finalmente, esto pues me conviene personalmente tenerlo combinado. Lo que voy a hacer, lo voy a combinar. Y tengo mi asterisco, un asterisco que significa que son matemáticas.
Y 2 asteriscos significa que es álgebra avanzada. Pongo un punto aquí y le pongo un punto aquí. Regularmente, los pies de los cuadros siempre tienen un número más pequeño de letra. En este caso le vamos a poner el número 8 para que se vea y lo recorremos a la parte superior o vamos a intentar bajarlo con el cursor. Y vamos a darle forma. Normalmente, a veces los títulos en la parte de cuadro vienen con letra negrita. Eso se debe a las especificaciones de las revistas. Esto en muchas ocasiones es subjetivo. Entonces, lo que voy a hacer es ya ponerlo bonito. Voy a quitar los bordes, ya no tienen bordes. Voy a poner la primera línea del encabezado que nos separe ese cuadro. Posteriormente, la parte de los estudiantes. Al final vamos a ponerle el borde del cuerpo y en la parte ya queda las notas suplementarias. Entonces tenemos un cuadro normalmente con todos los elementos que debe de tener. En este cuadro, por ejemplo, lo estamos nombrando cuadro 1 y estamos diciendo que es el cuadro para la clase de seminario, indicando la calificación obtenida por los estudiantes. Obvio, para este tipo de título, pues aplica lo que normalmente conocemos. Que sea un título corto, un título que describa realmente lo que vamos a tener en el cuadro y así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener al estudiante Juanito, que sacó en matemáticas 8, a Pedrito, que sacó en español 8, a Fidelito, que sacó en ruso 9, y finalmente a Joselito, que sacó en álgebra, y obviamente álgebra avanzada, porque aquí lo dice, la nota de el número 4. Y de esta forma nosotros ya construimos un cuadro que a la hora que nosotros desplacemos, ya sea hacia abajo o hacia arriba, no vamos a dejar partes del cuadro arriba o abajo. Literalmente este cuadro lo podemos desplazar libremente por la hoja. La idea es que el cuadro se desplace completamente para evitar que se quede seccionado a la mitad. Y ustedes pueden ver un cuadro prácticamente que tiene los elementos suficientes. Algunas características que debe de tener un cuadro es que debe de ser lo suficientemente completo para que se entienda sin necesidad que nosotros tengamos que recurrir a un texto. Solo debe de tener los datos, elementos básicos para que describa su contenido. Otra característica que debe de tener el cuadro es que debe de ser lo más simple que sea posible. Si tiene mucha información este cuadro, entonces tenemos que organizarla de otra forma, como los ejemplos que les mostré anteriormente. Cuando tenemos muchos datos, tenemos que estar trabajando de la forma correcta, que esos datos puedan dar la información al lector sin necesidad de meterlo en complejidades. Otra característica que tienen es que los cuadros deben de tener tanto columnas como renglones de forma lógica y acomodada adecuadamente. Normalmente en los resultados, esta forma compete a la referencia del diseño experimental que estamos utilizando para realizar la investigación.
Entonces les muestro cómo en este cuadro tenemos columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, columna 6 y también tenemos renglones. El renglón 1 que significa que competen todas estas calificaciones al estudiante Juanito. Tenemos el renglón 2 que competen estas calificaciones al estudiante Pedrito. Tenemos el renglón número 3 que denota cómo las calificaciones corresponden al estudiante Fidelito. Y finalmente el renglón 4 que nos muestra que estas calificaciones corresponden al estudiante Joselito. Obvio, la parte o la nota suplementaria que la tenemos abajo está seccionada o está dividida por una línea que lo separa, ¿verdad? Y eso es igual a la parte superior. Entonces, estas características deben de ser muy precisas. Ahora, también nosotros cuando usamos un cuadro, tenemos que usar siempre los símbolos más adecuados y los símbolos correctos que van a describir la unidad de medida. En este caso es cuadro para la clase de seminario indicando la calificación obtenida por el estudiante en escala de 0 a 10. Voy a tener que definir la escala, por ejemplo, 0 es la escala más baja y obviamente 10 es la escala más alta. Entonces ya nos está indicando el cuadro qué escala estamos utilizando. Otra cosa importante es que en los cuadros siempre debemos de evitar repetir información. Los cuadros son únicos y tienen que representar las medidas correctas y las medidas adecuadas que nosotros estamos revisando prácticamente en la investigación. De forma general, este es el cuadro y cómo se construye un cuadro. Obviamente, esto va a depender de la revista de referencia que nosotros tengamos. Pero normalmente este cuadro no les va a causar ningún problema y les va a ayudar a mostrar de una manera muy eficiente y muy puntual sus resultados. Con esto voy a terminar la plática de cómo se elabora un cuadro y me despido. Muchísimas gracias por su atención.